Buenas tardes, continuamos con estas píldoras sobre la unidad 6 del módulo de simulación empresarial. En este caso vamos a hablar en este vídeo vamos a hablar del punto 2 de la gestión comercial en la empresa. Lo vamos a ver muy brevemente ya que hemos hablado en algunas otras unidades de algunos de los contenidos que aparecen aquí. En la gestión comercial de la empresa tenemos que distinguir cuatro puntos. El primer punto sería ver o establecer los tipos de mercado y en concreto analizar en qué tipo de mercado estamos nosotros, ¿de acuerdo? Sí que no es muy importante esta actividad para vuestra tarea de la unidad 6, ¿de acuerdo? Porque no aparece ningún punto en el cual haya que explicitarlo, aunque si queréis hacerlo nunca viene mal, pero sí que es bastante importante para el examen. Con respecto a los tipos de mercado, en función del criterio encontraremos unos tipos u otros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en función del tipo de cliente, pues tendremos un mercado del consumidor, ¿de acuerdo? Es decir, serán aquellos todos bienes y servicios que proporcionamos y sean para adquieran los clientes o los consumidores para uso personal, o bien el mercado del productor o industria, el cual normalmente está formada por aquellas empresas que adquieren los productos para transformarlos y revenderlos posteriormente. Según la competencia, tenemos distintas posibilidades. Las más comunes son encontramos el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. La competencia perfecta es más un tipo teórico que normalmente no se da. El monopolio es cuando hay solo una empresa oferente y hay muchos demandantes. Por ejemplo, podría ser Renfe, ¿de acuerdo? Es decir, solo existe una compañía que se dedica a realizar trayectos en tren dentro de España, la cual es Renfe, ¿de acuerdo? Y tenemos muchos demandantes. Oligopolio serían pocos vendedores y muchos compradores. Por ejemplo, el mercado de la telefonía móvil es el mejor ejemplo, ¿de acuerdo? Y la competencia monopolística. En la competencia monopolística existen muchos vendedores que comercializan un producto similar, pero no es idéntico. Es decir, los diferencia, por ejemplo, factores como marca, modelo, diseño, etcétera. Y tenemos, pues, un gran número de sectores. Por ejemplo, podría ser el mercado del automóvil, podría ser el mercado del textil, etcétera. ¿De acuerdo? Según la relación de la empresa con el cliente, tenemos mercado actual, mercado potencial o mercado tendencial, ¿de acuerdo? Esto sí que lo hemos estudiado en algunas otras unidades, ¿de acuerdo? Mercado actual formado por los clientes de la empresa en este momento, el potencial es la mayor cantidad de clientes que una empresa puede tener, etcétera. Y según el tipo de producto, pues tenemos o bien los mercados de productos o bienes y los mercados de servicios. Es decir, ya hemos diferenciado ampliamente qué es un producto, un bien y un servicio. El segundo punto, el cual sería la dimensión de mercado y las cuotas de mercado, es un punto también bastante importante para el examen, puesto que puede venir alguna pregunta relacionada, tenía algún ejemplo en la unidad, y simplemente trata de calcular el tamaño de mercado. Es decir, el tamaño de mercado sería la cantidad de unidades vendidas que se puede realizar en una zona determinada y durante un periodo de tiempo concreto por todas las empresas que comercializan ese mismo producto o servicio. Imaginaros que sería o cuál podría ser un ejemplo del tamaño de mercado en Sevilla para las empresas de ropa. Es decir, pues son todas las unidades vendidas de un determinado producto textil en la zona de Sevilla. Mientras que la cuota de mercado sería el porcentaje de ese total de venta, ¿de acuerdo? Que realiza la empresa. Es decir, si el tamaño de mercado es global para todas, la cuota de mercado es del tamaño de mercado, me, qué porcentaje le corresponde a mi empresa. Los otros dos puntos a analizar de este punto 2 serían, de una parte, los factores que intervienen en la decisión de compra y de otra parte, la segmentación del mercado. Con respecto a los factores que intervienen en la decisión de compra, es decir, son muy variados, cada una de vuestras ideas empresariales debe de analizar qué factores pueden estar más o menos relacionados, ¿de acuerdo? E influir más o menos en la decisión de compra que tiene el consumidor a la hora de adquirir uno de ellos. Por ejemplo, es decir, factores, a grosso modo, factores, por ejemplo, relacionados con la macroeconomía, como pueden ser los factores relacionados con la evolución de la economía del país,
por ejemplo, la tasa de paro. Es decir, imaginaros que cuando la tasa de paro es muy elevada, ¿de acuerdo? La gente tiende a reducir gastos y a consumir menos. Eso interviene en las decisiones de compra, porque no tengo dinero, ¿de acuerdo? Se tiende más en esos momentos en el que las tasas de paro son muy elevadas a adquirir productos que son más baratos, ¿de acuerdo? Como ese ejemplo, podríamos encontrar otros muchos ejemplos aquí, ¿de acuerdo? Simplemente es cuestión de ir analizando cada uno de los factores e ir relacionándolo con cada una de vuestras ideas. Y con respecto a la segmentación de mercado, ya también vimos en clase que era un segmento, que es el conjunto de clientes que demanda un determinado producto o servicio y que ese conjunto de clientes tiene unas características homogéneas y existen muchos criterios para segmentar. Es decir, desde la segmentación geográfica, demográfica, etcétera. Es decir, imaginaros que segmentamos Sevilla, es decir, el total de personas que viven en Sevilla, podemos hacer distintos grupos homogéneos. Primero lo hacemos hombre o mujer, que tienen características distintas. Después, dentro del grupo, por ejemplo, de hombres, vamos a segmentar en función de la edad, es decir, de 0 a 15, de 16 a 30, etcétera. Es decir, vamos buscando conjuntos de clientes que tengan las mismas características. Una vez que hemos visto esta pequeña píldora, espero que os haya servido de ayuda. En el caso de que tengáis alguna duda, ya sabéis dónde me podéis encontrar. Un saludo.